Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de ciberseguridad de Capital Radio que desarrollamos todos los lunes, ya lo sabéis, en este After Work, y que, como siempre, lo hacemos con los mejores especialistas. Con ellos analizamos, debatimos y hablamos sobre el que posiblemente sea el mayor reto al que se enfrentan ciudadanos, empresas, instituciones y gobiernos hoy en día. Un reto que implica proteger los datos, la privacidad, las infraestructuras, los países. Se necesitan muchas manos para ello, porque también hay muchas manos remando en contra. Y es que de manos vamos a hablar hoy. No tengo los datos porque por mucho que los digamos no vamos a solucionar el problema. Me refiero a esos datos que dicen que de aquí a X años vamos a necesitar X miles de especialistas en seguridad cibernética, de que es necesario dar cobertura a la demanda creciente que va a haber. Por eso, el tema de hoy elegido para nuestro programa es el de la formación de especialistas en ciberseguridad. Nos vamos a hacer preguntas. ¿Esto se puede aprender? ¿Hay velocidad suficiente de aprendizaje para responder a las amenazas? ¿Quiénes pueden aprender y quiénes deben enseñar? ¿Lo tengo que ver como un autoconocimiento, como un don o como un aprendizaje? De todo ello vamos a hablar a lo largo de la próxima hora, pero siempre bajo la tutela experta de nuestros amigos y especialistas Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, ¿qué tal? Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Oye, qué ganas tenía yo de darle al tema de la formación, porque en alguna ocasión hemos tocado, así sucintamente, el talento. Hemos hablado un poco de la remuneración, pero nunca nos hemos metido en la formación como tal. No sé si os ha gustado lo que he dicho de lo de los X miles de especialistas que se van a necesitar de aquí a muy pocos años, que es que siempre es la estadística que nos asusta, ¿verdad? Yo creo que en el fondo es una realidad que existe en el mercado, y es que se necesitan cada vez y cada día más especialistas en seguridad informática. Sí, lo comentaremos. Ha sido un leitmotiv, la verdad es que desde hace varios años ya, pero como dice Pablo, es una realidad. Las cifras bailan, lo comentaremos porque hay muchos estudios, pero bueno, la realidad es que hay una brecha ahí entre la oferta y la demanda. ¿Vosotros recordáis aquel artículo del Business Harvard Review o Harvard Business Review, no me acuerdo, que decía que la profesión del Big Data, ¿no?, del Data Scientist, iba a ser la más sexy del siglo XXI? Eso lo decían hace 3 años y tal. Igual ya no es tan sexy y ahora es el de experto en ciberseguridad. Hombre, la ciberseguridad es muy sexy. Eso no lo niego. Ahora, trabajar en ella también es muy sexy. ¿Sí? No te puedo decir otra cosa. O sea, yo me lo paso genial todos los días en el trabajo. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida con nuestros invitados. Son muchas las instituciones que forman especialistas en ciberseguridad. Hoy con nosotros van a estar 3 de ellas: el Instituto de Empresa, la Escuela de Negocios ESIC y la Universidad de La Rioja, la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y enseguida les vamos a saludar y les vamos a preguntar todo esto que hemos puesto sobre la mesa inicialmente. ¿Es posible ofrecer una formación compleja en una disciplina tan cambiante? Bueno, de momento vamos a ir dando las pistas con el comentario editorial que nos lo trae en esta ocasión Mónica Valle. La ciberseguridad es un sector con muchos retos por delante. Las herramientas de defensa deben progresar cada día para hacer frente a las nuevas amenazas. Tienen que innovar, como también tienen que hacerlo los profesionales que las gestionan y las desarrollan. Durante los últimos años están siendo muy numerosos los estudios que analizan la cantidad de profesionales que previsiblemente faltarán en el sector de la seguridad informática. Será muy difícil cubrir toda la demanda de las empresas, predicen. Los puestos sin cubrir en los próximos años se sitúan entre el 500.000 e incluso los 6 millones de personas según el estudio que se consulte. Algunos expertos aseguran que esa brecha entre oferta y demanda no es futura, sino presente. En lo que hay consenso es en que la formación se ha convertido en un aspecto esencial para ayudar a cubrir esa brecha. Una necesidad que no solo existe en nuestro país. Precisamente la semana pasada se debatía en esta mesa con expertos de varios países de Latinoamérica y todos coincidían. La formación de profesionales en ciberseguridad es una de las tareas pendientes que comparten todos los países. ¿Por dónde empezar? ¿Qué formación debe tener un experto en ciberseguridad?
No son preguntas sencillas ni tienen tampoco una única respuesta. Por ponernos un poco gallegos, pues depende. Son muchas las diferentes necesidades que cubrir y por tanto son muchos los caminos que tomar. Quizás por eso también es complicado gestionar esta oferta y demanda. En cualquier caso, como decíamos, la seguridad informática está llena de retos y este es sin duda uno de los más grandes, porque es un sector en el que hay que innovar constantemente, sí, pero no solo para mejorar las técnicas de las ciberdefensas, sino también para atraer y formar al talento que las pueda desarrollar en un futuro. Pues de formar ese talento es de lo que vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Hacemos una breve pausa, volvemos con las noticias y empezamos a hablar de formación. After Work, con Eduardo Castillo. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad. Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en Futuro Perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en Futuro Perfecto. Gobierno de España. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues antes de saludar a nuestros especialistas invitados, vamos a conocer la actualidad del sector a través de las diferentes noticias que cada día nos llegan y que nuestros amigos de OnRetrieval nos han localizado y que hoy sitúan en el cryptojacking. Y es que al parecer se está produciendo un alarmante aumento de los casos registrados. Ricardo Laviaga es el director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Oye, ¿qué es esto del cryptojacking y por qué os ha llamado tanto la atención? ¿Por qué se están produciendo tantos ataques de este tipo? Pues eso os iba a contar. Mira, según un informe reciente, publicado por expertos de la Cyber Threat Alliance, los casos de ataque de cryptojacking han aumentado un 400% a lo largo de 2018, lo que significa un auge meteórico de ese tipo de ataques. Así que sí, vamos a repasar un poco qué es esto del cryptojacking para que lo desconozca. Bueno, como sabréis, la minería o creación de criptomonedas, como el Bitcoin o Ethereum, requieren enormes potencias de proceso y usualmente se lleva a cabo de forma legal en grandes centros de datos. Estos centros, pues para quien hace esta actividad de forma legal, suponen una gran inversión económica en hardware y en energía, que es precisamente lo que pretenden ahorrarse los creadores de este tipo de ataques. El cryptojacking consiste en utilizar la potencia de proceso de nuestros dispositivos, ya sean PCs, móviles, tablets o dispositivos IoT, para hacer minería de criptomonedas sin nuestro consentimiento. Los ciberdelincuentes se valen principalmente de dos métodos para llevar a cabo este tipo de ataques. El primero es embebiendo un código de minado en un sitio web sin avisar al usuario, porque si lo avisaran sería legal hacerlo. Y en este caso, los recursos de nuestra máquina se van a utilizar cuando naveguemos por esta web. Y el segundo, que es un poquito más peligroso, es la infección del dispositivo con algún tipo de malware persistente, lo que llevará a que los recursos de nuestro dispositivo estén secuestrados hasta que detectemos y limpiemos la infección. Cuando un dispositivo es infectado por uno de estos malware, o bien se accede a uno de estos sitios web maliciosos, pues se utiliza gran parte de la potencia de proceso del dispositivo para la minería y empeora muchísimo su rendimiento. En un entorno empresarial, pues imagínate, esto llevará lógicamente a una bajada de la productividad del empleado, ya que su dispositivo funcionará con mayor lentitud, un consumo energético muchísimo más elevado de los dispositivos, con el coste adicional que esto supone, o incluso en algunas ocasiones podría llevar a daños en el dispositivo o su batería. Desde OnRetrieval, como expertos, para evitar este tipo de ataques recomendamos desplegar en los dispositivos de las empresas siempre un software de protección del endpoint para evitar las infecciones de malware y una solución de seguridad web,
que o bien bloqueara el acceso desde los equipos de la empresa a las páginas web que tienen este tipo de contenido malicioso, o bien lo detectará y lo bloqueará. Oye, Ricardo, porque has dicho que esto podemos ser víctimas a través de dos vías, la infección directa de nuestro ordenador, que nos han metido pues un troyano, y otra, navegar por webs que tienen escondido este código que al final utiliza nuestra máquina. Pero estas páginas webs son aparentemente normales, son las que comúnmente puede navegar cualquier usuario, o son muy específicas y hay que sospechar de algunas. En ocasiones lo que hacen estos atacantes es infectar un sitio web legítimo, manipular su código para que todos los usuarios que acceden minen monedas con los recursos de su máquina, ¿vale? Y otra opción es que hayan hecho el sitio para esto. Si lo hace el administrador del sitio web, es otra forma de tener ingresos en una web. En vez de con la publicidad, lo que hacen es insertar ese tipo de código, avisar al usuario de que van a utilizar sus recursos para minar criptomonedas, para financiarse. En este caso sería legal. Pero los que lo hacen de forma ilegal o bien secuestran una web de un tercero o bien crean un sitio para esto e intentan engañarnos para que accedamos a este sitio web. Oye, Ricardo, y nuestros usuarios que muchas veces de repente dicen, oye, qué lento me va el ordenador, ¿cómo es posible? ¿Y qué es lo que tienen que notar para sospechar que quizás hayan sido objeto de un cryptojacking? Hombre, sin hacer un mayor análisis, la lentitud sería lo que notarían, lentitud en el equipo. Si pudiéramos entrar a ver el administrador del sistema y ver los recursos de la máquina, la utilización de recursos, veríamos que el procesador está trabajando prácticamente al 100%. Y bueno, con un poquito de conocimiento veríamos que algún proceso que no debería estar utilizándolo está utilizando casi toda la potencia de la máquina. Pero eso es un poquito más complicado. Normalmente lo que vamos a notar, como un usuario normal, notaría que la máquina va bastante lenta, le va más lento de lo habitual y el problema persiste durante días. Para no notarlo, lo que hay que hacer es tener protegida la máquina. Entonces, en ese caso, nuestro software de protección del endpoint debería detectar este tipo de malware y bloquearlo o eliminarlo. O sea que se puede limpiar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, detectamos que hemos sido víctimas de este cryptojacking, podemos luego hacer una limpieza y listos. Se podría limpiar de una forma más sencilla, más difícil, depende de lo buenos que hayan sido los atacantes diseñándolo. Pero sí, normalmente, como todo, se debería poder limpiar. Bueno, pues ahí está la recomendación que nos ha dejado como cada semana Ricardo Laviaga, es el director técnico de OnRetrieval. Yo me atrevo a decir, Ricardo, que a todos esos usuarios que en vez de decir, bueno, pues como no me arranca el ordenador, me voy a tomar un café, pues que se molesten en brujulear un poco y que sospechen a ver si les está pasando algo, ¿no? Sí, porque no parece un problema muy grave a priori, pero en un entorno empresarial puede llegar a ser un problema que nos cueste bastante dinero. Sin lugar a dudas. Ricardo Laviaga, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. No hay de qué, un saludo. Bueno, pues nosotros seguimos con más noticias que nos ha dejado la semana, y esta es referida, Pablo, al mundo Apple. Y es que ya lo hemos hablado y creo que cada programa vamos a mencionar lo de los mitos y los falsos mitos. Resulta que se han descubierto vulnerabilidades que ya han sido corregidas, si no me equivoco, en su sistema operativo en la versión 12, ¿no? En la versión 12 las corregían. Han sacado una serie de vulnerabilidades que han ido detectando en versiones anteriores. En la última actualización las corregían y eran pues la típica de elevación de privilegios, conseguir ejecutar código en el teléfono en distintos puntos. Entonces, bueno, la última actualización ya están corregidos. Como siempre, actualizar. Y sobre todo interesante ver que no solo por llevar un iPhone vas a estar más protegido que con un Android. Siempre lo dirá Pablo, además usuario, lo tengo que decir, bueno, usuario de varios móviles, uno de ellos es un iPhone, lo que tienes encima de la mesa. Sí. Oye, más cosas, Mónica, esta yo creo que también Pablo le va a gustar comentar porque es a propósito de las multas que se imponen, de las multazas que se imponen por tener brechas de seguridad y que te roben muchos datos de clientes y datos privados. En este caso ya se sabe cuál es la multa que le ha caído a Equifax, que fue uno de los casos pues más sonados, yo creo que de hace un par de años, una cosa así. ¿O? Hace un año. Un año. Por todas estas fechas, además por septiembre saltó la noticia. Pues mira, el 8 de septiembre, justamente, de hace un año, 2017. Y bueno, pues como bien decías, este robo, esta brecha de datos se convirtió en una de las mayores de la historia. Es que estamos hablando de 143 millones de usuarios que vieron cómo estos ciberatacantes robaron datos personales y bancarios. Tuvo además bastante polémica el tema, se fueron CEOs, cargos, pero bueno, a lo que vamos es que un año después la justicia británica ha multado a Equifax con 500.000 libras
esterlinas, que no sé qué opináis. Es la máxima multa que se contemplaba en su ordenamiento jurídico porque estaba antes de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos que también conocemos ahora. O sea, no se aplican este 4% de los beneficios o 20 millones de euros que conlleva el GDPR actual, no se contempla, sino que se contemplaba la anterior ley. 500.000 libras. A mí, evidentemente, no sé cuánto facturará Equifax, pero creo que se queda un poco corto en cuanto a multa y sobre todo en cuanto al daño que produjeron, y además evidentemente se fueron determinados directivos porque el origen de la brecha de seguridad estaba en una vulnerabilidad que tenía, yo creo, como 6 meses para cuando se produjo, entonces por no haber actualizado. Pues eso, en cualquier caso, $500.000, en fin, no sé si incentiva mucho a las... libras. Sí, pero bueno, para el caso tampoco... En cifra redonda, se incentiva mucho a las empresas a... ¿Os acordáis lo de las discotecas? Que decían, mira, mantengo abierto hasta las 3 de la mañana porque me compensa más mantener abierto que luego pagar la multa, que al final es irrisoria. ¿Os acordáis, no? Cuando decían eso, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar cuando uno de estas brechas de datos se aproxima y se juzgue respecto a la ley de protección de datos, el reglamento de protección de datos, pues veremos, ¿no? Y podremos juzgarla también. Lo juzgaremos. Con la nueva GDPR, claro, 20 millones o el 4% de la facturación. Eso ya es otra liga. Una última cosa, a ver, la empresa Newegg ha sufrido el ataque de un grupo de ciberdelincuentes que está especializado en el robo de credenciales de pago. Pablo. Estos son otra de las nuevas víctimas del grupo Megacard, que está actuando sobre todo y está robando los datos de las compañías como ha sido British Airways o ha sido también Ticketmaster. Newegg es una minorista informática y de electrónica de consumo y pues hicieron lo mismo, les cogieron la parte de la pasarela de pago, consiguieron inyectar en su JavaScript, en su código JavaScript de la página, un pequeño script que lo que hace es que cuando tú estás rellenando todos los datos de pago desde el formulario de la empresa, además de mandarse los datos a la empresa para hacer el pago, ellos se llevaban también una copia de esos datos y además esta vez habían registrado hasta un dominio que era newegstats.com para intentar pasar desapercibido e incluso pagaron un certificado de HTTPS que deberían tener ya todos los sitios web para que parezca mucho más legítimo. Bueno, pues habrá especialistas que sepan combatir estas amenazas como las que nos han descrito Pablo y Mónica. Enseguida se lo vamos a preguntar a quienes se han encargado de formarles. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues son 3 nuestros invitados que nos acompañan hoy. Vamos a saludarles por orden de asiento, hay que decirlo. Germán Vivas es el director asociado de admisiones de la Facultad de Ciencias Humanas y Tecnología del Instituto de Empresa. Está especializado en máster en Business Analytics y Big Data, así como en el máster de Ciberseguridad. Y, entre otras cosas, le interesan a Germán pues el futuro, como a todos, especialmente el futuro de la tecnología y la capacidad que como seres humanos vamos a tener que adaptarnos a los tiempos modernos. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme aquí. Un placer que estés con nosotros. Saludamos también a Luis Martín, es el responsable de proyectos y programas académicos de ICEMD, no sé si lo he pronunciado así o se debe pronunciar así, ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, donde allí Luis planifica, gestiona y coordina másters y programas de posgrado. Actualmente lleva la gestión de IMCD Technology, que es la rama que se encarga de la formación en las tecnologías más disruptivas que están impactando en la empresa. Big Data, blockchain, ciberseguridad, etcétera. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y cerra esta mesa Juan José Nombela, que es el coordinador académico del Máster en Seguridad Informática de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología ESIC de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Él es profesor del Máster de Gobierno de la Ciberseguridad de la Politécnica de Madrid, también del Máster de Seguridad de la Información de la Pontificia de Salamanca, y tiene 25 años de experiencia en las tecnologías de la información y del conocimiento y de la comunicación y de la ciberseguridad. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por la invitación. Un placer también igualmente que estés con nosotros. Y yo diría, Mónica, me atrevo que vamos a cerrar la mesa con un cuarto invitado accidental, que en realidad es Pablo Sandemeterio. Sí, yo diría que sí. Si quieres presentarle o nos lo saltamos. Lo digo porque saltamos. para el planteamiento que hicimos de este programa,
dijimos, oye, vamos a traer a diversas instituciones que formen, pero también a algún alumno que se haya formado. Y Pablo, en este caso, bueno, pues representa a ese alumno formado. Y si me permitís, Germán, Luis y Juan José, la primera pregunta se la voy a formular a Pablo, ¿no? ¿Por qué uno se pone a estudiar un máster en ciberseguridad o se especializa en esto? Mi historia en concreto es un poco larga. La verdad es que yo te diría que comienza cuando con 13 años mi hermano trae un disquete con un jueguecito que le ha traído un amigo y yo me quedo sin todo mi ordenador y todos mis juegos, que eran el tesoro que tenía con 13 años. Entonces ahí me veo incapaz ni de recuperarlo. Mi padre me dice, mira, la única solución que tiene esto es formatearte y crearte un nuevo ordenador. Y ahí ya fue cuando se me quedó clavada la espinita de decir, digo, ¿esto por qué ha pasado? ¿Qué interés tiene alguien en destruirme a mí mis videojuegos? Aparte de que mi hermano me va a oír, ¿no? Ya me oyó. Pobrecito. Y ya desde entonces, que esos son 13 años, pues fui pasando a estudiar. Tocó el momento de elegir carrera, cogí informática, también motivado por esto. Tengo que decir que cuando entré en la carrera, desafortunadamente, pues no me encontré toda la parte de ciberseguridad que me hubiera gustado, pero bueno, también encontré otras cosas que lo hicieron atractivo, y 2 años después de terminar la carrera, pues di en el máster de seguridad que daba mi propia universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, y ahí ya fue pues donde esto ya explosionó. La verdad es que por las épocas que estoy contando, sí había información, sí había donde coger, pero quizás yo donde más empecé a coger y a formarme fue precisamente ahí en el máster. Este es el inicio de una historia que, por supuesto, tiene su continuidad y, bueno, lo hizo en una escuela a través de la universidad, pero hoy nos acompaña el Instituto de Empresa, el ESIC, a través del ICEM y la Universidad Internacional de La Rioja. Germán, ¿vosotros qué hacéis? ¿Qué ofrecéis? Nosotros ofrecemos un programa que está determinado para personas que quieren especializarse en la ciberseguridad. Tanto tiene un componente técnico, pero también tiene un componente gerencial. Esta parte es fundamental porque la parte gerencial y la de gestión de la ciberseguridad mezcla de una u otra forma pues los mejores componentes que tenemos. Primero que nada, le da la oportunidad a personas que no son técnicas en gestionarse y profesionalizarse dentro de la industria, pero además también les da la ventaja de tener experiencia de gestión y de profesionalizarse en ese ámbito. O sea, la visión del Instituto de Empresa es precisamente eso, ¿no? La cabida de la ciberseguridad dentro de la estructura de una empresa. Claro, completamente holístico, y ese es el aspecto más importante aquí, porque la ciberseguridad pues está dentro de todo. Y no es nada más el tema de la protección del ordenador personal, sino también es la protección de datos de la industria, de la empresa, es la protección pues de cara al cumplimiento de la regulación, y todo esto pues se ve dentro del programa. Luis, vosotros en vuestro caso, desde el ESIC, desde el Instituto de la Economía Digital de ESIC, ¿qué es lo que hacéis y qué es lo que ofrecéis? Pues a día de hoy ofrecemos un programa superior en ciberseguridad y compliance, es decir, digamos, intentamos fusionar la parte de ciberseguridad con la parte de cumplimiento, ¿no? En este sentido. Es un programa de unas 120 horas presenciales y este año hemos tenido la primera edición de este programa. Entonces, digamos que lo que vamos a intentar es evolucionarlo en función de las novedades que se vayan produciendo y que dé el mercado, ¿no? En este sentido. Sí que buscamos un perfil que no es técnico, es más enfocado hacia negocio. Digamos que buscamos ese perfil mixto entre técnico-negocio, que sea la palanca, digamos, de conexión, ¿no?, entre estos dos mundos, ¿no? Que consideramos que a día de hoy pues existe este hueco en el mercado que las empresas van a demandar, y estamos intentando formar a este tipo de profesionales. De nuevo nos encontramos en la ciberseguridad, pero sobre todo su encaje, ¿no?, dentro del mundo de la empresa y sobre todo dentro de los entornos regulatorios. Vamos a cerrar esta primera ronda con Juanjo Nombela. A propósito de lo que hacéis en la UNIR, ¿qué es lo que ofrecéis vosotros? Bueno, pues en nuestro caso también tenemos una visión holística. Es un máster que cubre toda la parte de gestión que consideramos que es necesaria en un experto en ciberseguridad, y también la parte técnica, tocando pues a ambos mundos, porque es lo que demandan las empresas, ¿no? En definitiva, lo que hacemos es ajustar en estas 12 ediciones que llevamos en nuestro caso del máster en seguridad informática o ciberseguridad, ajustar a la demanda del mercado. Esto es importante, ¿no? Frecuentemente, anualmente, incluso a veces semestralmente,
vamos ajustando los contenidos en función a lo que percibimos y a lo que nos llega del mercado, que es lo que están demandando esos que comentaba Mónica, esos 350.000 profesionales que va a demandar el mercado en Europa hasta el año 2020, o bueno, algunas fuentes dicen hasta 6 millones en todo el mundo hasta el año 2022 o 2025, pues tienen una demanda de un perfil en concreto por parte de las empresas, y lo que intentamos cubrir. Pero realmente yo os pregunto, ¿saben las empresas lo que necesitan en este mundo tan cambiante? A ver, ¿lo saben? Yo creo que no lo tienen muy claro a día de hoy. Todo el mundo habla de la ciberseguridad, cada día sí que se está, digamos, el concepto interiorizando dentro de la empresa, ¿no? Y de la necesidad de tener esta protección frente a ataques informáticos, pero realmente no saben qué estructuras tienen que conformar dentro de la empresa, o qué equipos, o qué puestos, o qué personas son las encargadas de esta gestión y esta protección, ¿no? Pero ¿cuál sería el primer paso? ¿Identificar a la persona que se encargue de la protección, o identificar cuál es el riesgo que tiene su empresa frente a este mundo que hemos descrito antes, ¿no? Lo que le ha pasado a Equifax, lo del el cryptojacking, etcétera? ¿Cuál diríais? A ver, desde mi punto de vista todo empieza por los riesgos. La identificación de los riesgos, un análisis de riesgos es lo primero que hay que hacer. Identificar los activos de información, valorarlos, identificar el impacto que puede suponer la no disponibilidad de un determinado activo, el que este activo de información caiga en manos de la competencia, las multas, sanciones, de lo que hemos estado hablando anteriormente de Equifax. Esto es lo primero. ¿Cuáles son mis riesgos? Y hasta cuál es el umbral de riesgo o el apetito de riesgo que quiero asumir en la empresa, y en función de eso acometer las inversiones necesarias, que incluyen contratar al personal adecuado, no solo como se hacía antes, el comprar infraestructura, antivirus, firewalls, etcétera. Esto hace muchos años que lo venimos hablando, es verdad, pero es que sigue siendo así en muchos casos. Y contratar al personal adecuado, sobre todo que identifique los riesgos y además los mantenga actualizados, porque los riesgos son cambiantes. Y el impacto que genera o que puede provocar las amenazas que se materialicen sobre determinados activos, puede cambiar, va cambiando. La legislación, por ejemplo, de protección de datos, ya lo hemos dicho. Claro, las multas antes eran hasta 600.000. Ahora pueden llegar hasta 20 millones de euros o 4% de la facturación. Entonces, ha cambiado, ¿no? El riesgo o el activo sigue siendo el mismo, pero el riesgo ahora es mucho mayor. Claro, el impacto de un incumplimiento normativo en este caso supone ya un impacto mucho más sensible en la cuenta de resultados. Yo creo que en general siempre se tiene que hablar de que para tener la seguridad de una empresa hay que tener personas, hay que tener procesos, hay que tener tecnología. Tecnología es una de las patas de esas tres cosas, y puedes tener tres impactos: el impacto legal por no cumplir las leyes, el impacto de reputación o marca por haber sufrido, o el impacto operacional que te produce no trabajar al no tener disponible tus sistemas. Y yo creo que esto tiene una gran ventaja, porque nosotros, en el momento que comienza la nueva ley de protección de datos, empieza a obligar a las empresas a adaptarse a esta nueva tendencia, y los obliga a darse cuenta que existe esa necesidad real de actualizarse y de ponerse al día en los sistemas de protección. Y eso es una gran ventaja en materia laboral, porque implica que hay que empezar a contratar a personas, implica que, como dice Juan José, que hay que tener un equipo completo. Y en eso radica la gran ventaja del mercado de la ciberseguridad, y tan prometedor que es como es ahorita. Sí, bueno, yo creo que son precisamente estas regulaciones, ¿no?, que hay ahora y que habrá también en el futuro, las que están propiciando que estos estudios que comentábamos estén haciendo estas estimaciones, ¿no?, tan grandes que, varían en función si el estudio se enfoca solamente en Europa o en el mundo, pero todos más o menos van por el mismo sentido. Lo que me gustaría que me comentaréis, según vuestra opinión, ¿qué perfil debe tener un especialista en ciberseguridad? Porque cada uno de vuestros programas formativos se dirige a un tipo de perfil distinto. No hace falta ser plenamente técnico, aunque la parte técnica sin duda es muy importante. ¿Cuáles serían los perfiles que destacaríais? A ver, lo primero es esto es un tema humano. O sea, las personas que están detrás de los ordenadores son seres humanos. Entonces tiene que haber esa capacidad de entender por qué me están atacando, y tiene que existir esa capacidad inquisitiva de querer saber, de querer conocer. Entonces esa hambre por el conocimiento y ese deseo de protección es fundamental dentro de los perfiles que nosotros evaluamos. Sí, es verdad, tiene que haber un componente técnico donde las personas estén dispuestas a programar, a poder evaluar módulos
y todo este tipo de cosas, pero el aspecto humano también es fundamental, porque como bien lo decía Juan José, es un equipo de ciberseguridad. Entonces también está, pues, ¿cómo manejo yo este equipo? ¿Cómo puedo liderizar yo con este grupo de personas una estrategia efectiva? Entonces esa habilidad de comunicación entre el equipo, de mantener el equipo al día, es fundamental. Así que yo creo que pues el deseo del conocimiento, el manejo de personas, y son básicamente parte de los fundamentos que nosotros buscamos. Yo añadiría también la parte de saber comunicar hacia arriba. Que muchas veces... Totalmente. A nosotros, a mí me pasa también, conseguir hacer transmitir la importancia de las cosas hacia arriba no siempre es fácil. Y esa es un don o una habilidad que hay que conseguir desarrollar. A ver, yo voy a ir un poco en sentido a lo que comenta ahora Pablo, ¿no? De la posible comunicación. Lógicamente, los perfiles técnicos siempre tienen que existir. Hasta relativamente hace poco tiempo, exclusivamente la demanda era de estos perfiles técnicos, ¿no? Y sí que faltaba este nexo de unión con la dirección o la persona que fuera capaz de tomar las decisiones de qué se necesita realmente, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, el perfil híbrido que comentaba anteriormente, este mix técnico que se quiere transformar un poquito hacia negocio, es el nuevo perfil que va a unir estos dos mundos, ¿no? El técnico y el negocio. Entonces, entendedme lo que voy a decir ahora, que no es una broma, sino que, o sea, que las empresas deben entender que no necesitan un Chema Alonso en su compañía, ¿vale? Es decir, vale, la figura yo creo que las necesitan todas, Nunca viene de más. Nunca viene más, no, y te voy a, no me interpretes mal la corrección. Yo creo que todas deberían tener un Chema Alonso en su consejo de dirección, como está Chema Alonso en el consejo ejecutivo de Telefónica. También es cierto que desconozco, porque claro, a Chema Alonso los de fuera, los profanos, le vemos como pues más técnico que gestor, pero efectivamente, si me dices que está dentro del comité ejecutivo, es decir, también toma decisiones de carácter estratégico, ¿no? Por eso te digo que sí que es necesario un Chema Alonso en todas. Claro, pero Chema viene de la parte técnica, es decir, que al final se ha incorporado a la parte de negocio, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo. Entonces, en este mercado, ¿a quién estamos formando? ¿A gente que viene de la parte de negocio para darles esa visión técnica? ¿Cuál es desde vuestro punto de vista, Juanjo, Luis, Germán, cuál es el alumno ideal para que cubra esa demanda que tienen las empresas? Las empresas demandan diferentes perfiles. Tiene que, por supuesto, estar cubierta la parte técnica que acabe, pero es cierto que ya hay muchas personas, muchos estudiantes que se forman o que se han venido formando durante los últimos años en la parte técnica, y falta la parte de gestión. Y lo que decía Pablo a mí me parece fundamental. Esto es lo que falta en las empresas. A la hora de obtener o de conseguir los fondos necesarios o el presupuesto necesario para acometer una inversión en infraestructura de ciberseguridad, la dirección de la organización no lo entiende. Y los técnicos no son capaces de transmitirlo, y esto nos ha pasado a todos. A mí también me ha pasado. Y hasta que no pasa algo, hasta que no se materializa una amenaza, pues no viene no empieza la preocupación, no viene pues las inversiones, no viene el presupuesto que hace falta. Nosotros lo que intentamos es un máster, como decía, con una visión holística, técnica, pero también de gestión, 70% técnico, 30% de gestión, y en esa parte de gestión precisamente la estrategia es una parte fundamental, el saber comunicarse con la dirección en el lenguaje que la dirección entiende. Y la dirección entiende pues riesgos, porque están acostumbrados a los riesgos financieros, y es lo que van a entender. No entienden que el WannaCry pues es que no se les puede hablar. Yo lo he intentado y he fracasado también, y también esto he aprendido, ¿no? Hace muchos años, y es verdad. Entonces, a los técnicos, nuestros perfiles de entrada de ingreso son predominantemente técnicos. Ingenieros, es verdad que viene algún licenciado en ADE, hemos tenido abogados, algún psicólogo, buenos todos, muy buenos, pero la mayoría son ingenieros de informática, telecomunicaciones, que acaban saliendo del perfil de egreso. Precisamente lo que pretendemos y lo que creo que hemos o estamos consiguiendo es que pues adquieran ese complemento que también necesita un experto en ciberseguridad. Entenderse con la dirección, entenderse con los abogados, con la parte jurídica, porque el compliance, el cumplimiento con la legislación, no es solo un tema jurídico. Los abogados tienen que entenderse con los técnicos, y los técnicos tienen que entenderse con los abogados,
porque al fin y al cabo el objetivo común de la empresa es cumplir con la legislación y evitar males mayores, evitar sanciones, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que llevamos pues estas 12, como decía, ediciones. Empezamos el mes que viene la 13ª edición, y también, que luego no sé si vamos a hablar de ello, pues el tema de investigación, o sea, no solo que la formación, no solo da una formación, sino que los alumnos continúen su formación con el doctorado, investigando, que también es algo que falta, ¿no? Faltan investigadores en ciberseguridad. Estoy totalmente de acuerdo con Juanjo. Además, es que esto es una profesión en la cual te tiene que gustar ir investigando y ver nuevas cosas y nuevos mundos, digamos, entre comillas. Pues no te puedes quedar solo en, por ejemplo, yo sé analizar malware y no salgo de aquí a analizar malware, porque tienes que también ver las conexiones que hace con Internet, tienes que ser capaz de, pues, un poquito de Big Data para ver qué otras muestras parecidas hay. O sea, tienes que estar constantemente en evolución. ¿Cómo se incentiva la necesidad de aprendizaje propio más allá de las aulas del máster? Pues la parte de aprendizaje propio, el incentivo está en la remuneración. Nosotros vemos muchísimo que afuera de los másters las personas hacen pues certificaciones. Por ejemplo, está CISSP, que es una de las más comunes. Hay muchísimas otras, pero el incentivo está en que eso te va garantizando pues que tienes algo que te dice, sabes lo que estás hablando, te da una idea de que la persona a la que estás entrevistando cuando la vas a contratar pues tiene algún conocimiento básico para poder ser certificado, y que ese conocimiento te puede servir dentro de la empresa. Aparte de CISSP hay muchísimos otros, pero también funcionan, por ejemplo, en la protección de data de las nubes, por ejemplo, también hay un certificado para eso. Entonces este tema de la certificación es muy interesante, y yo creo que hay un crecimiento importante en este mercado, porque así como en las escuelas de finanzas existe lo del CFA, el CFA exactamente, pues en el tema de la ciberseguridad esto es una cuestión de tiempo donde también se ocurra esa certificación como tal, que te oficializa y te legaliza pues tanto como un máster y te da esa oportunidad. Y lo importante aquí es que hay que mantenerse al día. Realmente las certificaciones también te dan una ayuda. Y la verdad es que la mayoría de las certificaciones tienen ese tema, que tienes que estar al día y vas a irlas actualizando periódicamente. Claro, en este mundo, digamos, tan técnico, ¿no? La importancia de las certificaciones es creciente, ¿no? Cada día, pues, se va buscando que las personas estén acreditadas en determinados aspectos, ¿no? Pero también en este boom del mundo digital, del desarrollo que se ha visto en Internet y demás, lo que sí que también ha aflorado es mucha formación para autodidactas, ¿no? En este sentido, que no haya detrás ni una universidad grande, ni una escuela de negocio, ni nada, sino que tú por tu cuenta puedes ir viendo vídeos, tutoriales, etcétera, 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 y puedes ir aprendiendo, ¿no? Sí que la calidad de esta formación, pues en algunos casos puede ser muy buena, o en otros pues se puede poner en duda, pero sí que existe esa posibilidad también, ¿no? De las personas que se puedan ir formando ellas solas a través de lo que encuentran en Internet. ¿Y qué diferencia habría entre esta formación más autodidacta y lo que ofrecen programas como los vuestros? Pues, a ver, como diferencia, digamos, pues que un programa bajo un paraguas de una escuela de negocios o de una universidad te asegura una calidad, ¿no? Te asegura una calidad y que es impartida por profesionales de esa materia, ¿no? Mientras tanto, la formación que puedes encontrar por Internet, pues generalmente la calidad suele ser menor. Entonces, en ese sentido sí que, digamos, te puede poner en un contexto, pero al nivel de profundidad sí que es muy recomendable pues formarte dentro de unas universidades o escuelas de negocio. Y adicional a eso, y estoy completamente de acuerdo con Luis, es el tema de que una educación pues formal dentro de un máster o algo por el estilo te da la estructura que realmente necesitas para poder pues pasar al próximo paso, porque si bien es cierto tienes esa educación personal autodidacta, la estructura que te da una educación formal te va a permitir pues acreditarte mejor ante una empresa y te va a dar las herramientas un poco más objetivas que quizás no las descubras cuando eres autodidacta. Porque al final cuando estás aprendiendo por ti mismo, pues no sabes muy bien por dónde va el camino. En cambio que en un máster, el profesional, como bien lo dice Luis, los profesionales de la industria te dicen,
tienes que aprender de esto, pero adicionalmente falta esta arista en tu conocimiento, falta este cambio y te da ese factor adicional que el que aprende solo sencillamente no lo ve. Oye, comentábamos antes de entrar en antena, un poco a modo de broma, que igual nos están escuchando algunos padres o madres que toman decisiones sobre la educación de sus hijos, decisiones financieras, ¿vale? Y que nos están escuchando y dicen, oye, pues mira, y Mónica ha dicho 6 millones de empleos que van a haber. Ahora mismo yo creo que el desempleo es 0. ¿Vale? Sí, oye, pues hija, ¿por qué no haces uno de estos másteres que están aquí hablando esta gente en la radio? Y, oye, que vas a tener salidas profesionales. ¿Es el mensaje correcto el que estaríamos lanzando o no? No quiero decir que digáis, no se matriculen. No, vale, no es eso. Pero quiero decir que tampoco queremos fomentar, como ha ocurrido, ¿no? Pues venga, pues vamos allá. El mercado, por supuesto, respondemos al mercado y estamos ofreciendo tantas posibilidades que al final la especialización la rebajamos. ¿Cuál es el mensaje que debemos lanzar a los padres? Hombre, el mensaje de los padres a sus hijos me parece adecuado, claro, porque es verdad, los hijos piensan en el bien de los padres piensan en el bien de sus hijos, pero luego les tiene que gustar. Es que esto es muy importante también, porque yo creo que la ciberseguridad, y me da la impresión de que no pasa en ninguna otra rama, por lo menos de la informática, que yo he ejercido alguna otra, engancha, ¿no? Es algo que te tiene que gustar, como Pablo. Yo llevo 30 años también y empecé algo... Mi historia es parecida a la suya, ¿no? Pero bueno, no voy a contar cómo empecé y autodidacta, yo creo que ¿no? sí, no puedes en dejar el 88, igual hace 30 años que empecé y con una situación pues similar. Pero digo que te tiene que gustar y además solo los mejores al final van a acabar ocupando esas posiciones que demanda el mercado. O sea, no todo el que se forme está claro, porque luego no es solo formarse, hacer un máster, un título de experto, es luego continuar, es que es muy importante. En nuestro caso es un máster online, la edad media de nuestros alumnos es de 35 años, vienen de otras ramas, de la informática en general, y bueno, hemos tenido un médico, hemos tenido un psicólogo, algún licenciado de NADE, abogados, de vez en cuando hay algunos, no son minoría, pero que acaban obteniendo el título, que quieren cambiar de actividad, que les gusta esto y se enganchan y bueno, en el caso de un psicólogo que se ha enganchado a esto y está haciendo doctorado ahora en la Universidad de Alcalá y en fin, tenemos también muchos ingenieros que al final no les gusta, pero han cursado esto porque creen que hay muchas oportunidades laborales, pero no acaban de engancharse, digamos, y bueno, pues abandonan o al final no se dedican a esto. Por eso digo lo importante es que también te guste porque es un tema que a los que estamos en esto creo que nos apasiona y además pues está claro que está muy bien remunerado, con lo cual antes hablábamos con Pablo de broma que algunos no nos tendrían ni que pagar, ¿no?, por hacer algo que nos gusta, pero bueno, no queremos dar ideas. Tampoco es eso. Pero es verdad, o sea, pero es un buen punto de partida para cambiar de actividad o para que los niños se planteen, yo lo hago con mi hijo y que de momento está estudiando el grado en informática, pero que bueno, que hay muchas oportunidades, pero le tiene que gustar. Yo siempre he dicho que la sensación que tienes la primera vez que explotas una vulnerabilidad no la vuelves a tener luego más adelante en ninguna otra de las ramas de la informática. Entonces, eso sí que es pasión, ¿eh? Sí, ya lo creo. Dar una vulnerabilidad suena... Te recuerdo cuando fui con mi mujer a Maui y destrozé una vulnerabilidad de no sé qué, ¿no? Pero la primera vez, te digo, sobre todo, bueno, muchas veces también los máster y los bootcamp y los cursos así especializados que se suelen dar, la ventaja que tienes también, que estabais hablando antes de las ventajas, es que no pierdes mucho tiempo en montarte el entorno para poder probar. Es decir, ya te lo dan preparadito y tú te vas a lo importante, a que aprendas sobre una serie de cosas. Luego ya el tiempo que puedas perder en montarte todo el laboratorio, además de pruebas, eso ya te lo dan resuelto. ¿Cómo es de importante, ahora que lo mencionas, Pablo, esa especialización? Porque la ciberseguridad lo comentamos como algo muy genérico, claro, pero es extensísimo la cantidad de cosas que se pueden hacer, sobre todo a nivel técnico, especializadas. A ver, para mi punto de vista es muy importante la especialización, pero también ser capaz de tener una visión global luego, ser capaz de volverte, o sea, meter mucho el zoom y ser capaz de tirarte 8 horas, 16 horas, o bien explotando una vulnerabilidad o divirtiéndote con un malware, y luego ser capaz de volver a sacar el foco ese que te has metido ahí 16 horas y poder ver a dónde ha afectado, a quién ha afectado,
Es decir, tienes que tener un poco ese microscopio, pero la especialización es muy importante en este sentido. Y luego también la parte legal, es decir, luego también yo os cuento la parte técnica, porque en el fondo a mí la parte técnica me apasiona, pero la parte legal también, pues hay auténticos especialistas en la parte legal que te darían lo mismo. Es decir, mira, me meto foco en este caso y luego soy capaz de abrirle y ver cómo puedo ayudar a otros casos. No, y también tiene el tema, lo interesante de esto de la vocación y de la especialización es que Gartner, por ejemplo, sacó un comentario, y justo lo hablaba con Luis un poco antes, donde la seguridad, aparte de ser ciberseguridad, se va a convertir en seguridad digital. Entonces son tantas las aristas dentro de la seguridad digital, pues como bien decía, la protección de la nube, de los objetos conectados, todas estas cosas, que cada uno va a tener una dependencia única. Y si bien a mí me interesa más pues la protección de datos de la nube, quizás a otra persona le llame mucho más la atención pues la protección de una Smart City, por ejemplo. Entonces, es interesante y es difícil también, ¿no? Porque es un campo que está creciendo muchísimo, que se está desarrollando muchísimo y que si bien ya vemos pues de dónde vienen las tendencias, de dónde vienen estos crecimientos, pues también tenemos muchos espacios donde vamos a seguir explorando a medida de la tecnología. Estoy seguro que tú tienes grandes preocupaciones por quantum computing, o sea, computación cuántica. En el segundo que una computadora pueda pues desbloquear, descifrar cualquier código en cuestión de segundos, pues también tenemos que estar preparados para eso. Y ese momento estará llegando pronto y también tendrá que existir vocación para esa especialización, ¿no? Entonces, a medida que la tecnología va creciendo y que las cosas se van desarrollando, pues va generando esas nuevas vocaciones, por así decirse, y yo creo que es un espacio donde cabemos todos, como lo decía Juanjo, o sea, hay psicólogos, hay abogados, economistas, porque es que la ciberseguridad está entre todos. Oye, yo quería sacar ahora a colación un tema que es el de los profesores. Entiendo que como toda ciencia relativamente nueva, o entre comillas nueva, bueno, pues al principio tiene su dificultad. Pienso en el primer profesor que hubo de gestión de redes sociales, ¿vale? Pues entiendo que fue el más usuario de todos, pues decidió modelizar su conocimiento y darlo en formación. Y así progresivamente. Entiendo que aquí ocurre lo mismo, que no es que haya déficit de profesores, pero no debe ser fácil encontrar profesores en la parte de empresa que tengan esa visión técnica y en la parte técnica que tengan esa visión de empresa. ¿Cómo lo gestionáis desde vuestras instituciones? A ver. Pues a ver, desde nuestra institución sobre todo es a través de contactos, ¿no? O sea, sí que partimos de la base de una persona que es la que se encarga de diseñar el programa, de qué estructura tiene que llevar, etcétera, etcétera, en colaboración con otras personas, ¿no? Pero básicamente es una, y a raíz de esa persona van surgiendo otros contactos que de diferentes empresas que son, digamos, los profesionales que luego imparten esas materias dentro del programa, ¿no? Incluso ya en nuestro caso, digamos que al ser de reciente creación, pues no, pero en otros programas sí que tenemos una experiencia más dilatada y el mercado nos conoce, son los propios profesores los que se ponen en muchos casos a disposición, ¿no? Contactan con nosotros y nos preguntan por la posibilidad de pertenecer al claustro de profesores, ¿no? ¿Vosotros, Germán? Nosotros, por la naturaleza internacional de la universidad, donde pues hay una gran variedad, el foco de los profesores es exactamente el mismo, que tengan experiencia internacional, que tengan ese conocimiento, pues mira, así funciona en Arabia Saudí, como así funciona en Estados Unidos, y que tengan esa globalización, porque es parte de la naturaleza del IE. Para eso nosotros pues hemos viajado, hemos conocido personas, asistimos a muchísimas de las convenciones que hay de ciberseguridad y pues nos mantenemos al día. Lo interesante de esto es que el mercado de la ciberseguridad aquí en España es relativamente pequeño. La gente se conoce fácilmente, se van conociendo entre unos y otros y te da la cabida de entender pues qué perfil te interesa más, cuál perfil te parece llamativo y pues a medida que uno va conociendo personas nuevas, pues entiendes cómo podrías aplicar ese conocimiento global, ese conocimiento técnico o gerencial dentro de lo que tú quieres enseñar y funciona muy bien, pues en particular porque también sí, es cierto que en nuestros programas los profesores también tienen que hablar inglés, porque todo el programa se imparte en inglés. Entonces eso tiene pues su motivo interesante, por así decirlo.
Ojo. Sí, yo diría que no es sencillo encontrar profesores. Nosotros tenemos un claustro de unos 40 profesores y no es sencillo. Además, es un máster oficial, tienes que tener una ratio, un porcentaje mínimo de doctores y muy pocos expertos en ciberseguridad se doctoran porque encuentran trabajo rápidamente. Acaban la universidad, sus estudios, complementando su formación, siendo autodidactas, encuentran trabajo y bien remunerados y les absorbe gran parte de su tiempo y muy pocos se doctoran. Entonces es complicado. Tenemos un claustro muy muy potente que además pues está a diferencia también de que es totalmente transparente, está publicado en la página web del título y están ahí todos los profesores, son profesionales que ejercen en el campo de la ciberseguridad desde hace muchísimos años, 10, 15, 20, etcétera. Pero bueno, es complicado. Afortunadamente, pues a todos ellos también les apasiona y les gusta, porque algunos son CEOs de determinadas empresas, como pues el CEO de Govertis, que tiene un cargo de responsabilidad y que no necesita dar clases, pero a él le gusta la formación, le gusta transmitir los conocimientos, lo que él sabe. Y bueno, la ventaja en nuestro caso también de que sea al ser una formación online, pues profesores que no podríamos tener en una universidad presencial porque no les da la vida tener que desplazarse a una determinada sede, universidad, para impartir clases, el impartirlas desde su casa o desde su oficina les facilita que podamos tener perfiles de las empresas con las que colaboramos, Telefónica, Elevenpaz, Govertis, Eulen, etcétera, vamos. Oye, y estamos hablando con nuestros 3 invitados, que hay que recordar son Germán Vivas, del Instituto de Empresa, Luis Martín, del ICEM, del Instituto de la Economía Digital de SIG, y con Juan José Nombela, de la Universidad Internacional de La Rioja. Estamos hablando principalmente de estudios de posgrado, ¿no? ¿Esto creéis, Juanjo, Pablo, Mónica, y por supuesto al resto de nuestros invitados, que debería tener en el futuro ser un estudio de grado, que se empezase a estudiar, pues qué sé yo, como, no sé, ingeniería del Big Data y de la ciberseguridad? No lo sé. No sé, tienes una respuesta ahí complicada. Te digo el porqué, ¿vale? Para mí siempre te he dicho, y creo que en algún programa lo he comentado, que para mí ciberseguridad es un poco como la cúspide de una pirámide, donde has ido componiendo tus bases en pues conocer sistemas de base de datos, conocer desarrollo web, conocer desarrollo de aplicaciones, conocer comunicaciones, sistemas operativos, distintas cosas. Es cierto que y hasta que no tienes muy bien asentado eso, hay igual las cosas que luego cuando te empieces a aplicarlas igual te fallan. Igual para algunas especializaciones no. Es decir, luego también, igual que te digo esto que lo veo como una cúspide, una pirámide, hay bastantes casos de jóvenes, de chavales, que sin esta formación tan rígida, digamos, o tan fija que a mí me gusta que tengan, son capaces de hacer grandes cosas en seguridad. Pero creo que es muy necesario tener la visión global de cómo funciona tanto el desarrollo de aplicaciones, la administración de bases de datos, la comunicación de sistemas, los sistemas operativos por dentro, la arquitectura de procesadores. Es importante, con lo cual el tiempo que gastas en tener esa formación que igual no te deja llegar a un grado, o a no ser que hagamos grados de 5 o 6 años otra vez. Bueno, claro, Pablo conoce más esta parte técnica, pero yo sí que creo que teniendo en cuenta la gran cantidad de demanda que hay ahora mismo y que va a haber, ¿no sería descabellado algún tipo de formación que desde el principio, ¿no?, pudiera aunar, porque es cierto que tiene que aunar esa parte de la ingeniería informática, la computación y todo, las cosas estas, porque efectivamente es una base que no se puede eliminar, pero si desde el principio te meten la ciberseguridad en la formación, que ahora mismo no se hace, sería muy interesante, ¿no? Sí, podría quedar al final un grado muy interesante también. Por eso te decía que la respuesta mía no quería... ¿Qué opinan nuestros invitados? Complicada. Nosotros lo valoramos el implantar algún grado en ciberseguridad, pero la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Pablo, que yo creo que es necesario primero asentar esos conocimientos de informática, el grado de informática, con diferentes especializaciones, y yo creo que el complemento como curso de posgrado y luego el que quiera continuar con doctorado, etcétera, pero yo creo que es suficiente. Lo que sí que estoy de acuerdo también con Mónica es que faltan asignaturas en los grados actuales de ciberseguridad o de seguridad. Que en eso tienes toda la razón. Hace unos años no había ninguna, o sea,
Yo recuerdo que tenía una que me parece que era informática forense. Y ya era un poco lo más próximo. Era lo más próximo que tenía. Criptografía de Jorge Ramió fue de los primeros que la Politécnica de Madrid que yo conozca, seguro que otras universidades también lo implantaron, pero el que yo conozca pues fue de los primeros intentos y bueno, a ver, ahora la situación es diferente, ¿no? Precisamente hablando de Jorge Ramió, pues su proyecto MESI, el mapa de educación superior en seguridad informática, precisamente en el mapa él pinta, ¿no? Pues todas las universidades, todas las instituciones que imparten formación en seguridad, qué asignaturas, en fin, lo mantiene actualizado, ¿no? Es bastante completo y ya se ve que sí, que ya hay pues 2 o 3 asignaturas, siguen siendo insuficientes, 2 o 3 asignaturas en una carrera de un grado de 4 años. Puede haber más, pero lo que tampoco veo es un grado. Hombre, lo que está claro es que hay que tener, digamos, esa base, ¿no?, de informática y de todo lo que estabais comentando antes, pero sí que igual podría tomar una derivada de función de soy ingeniero informático y me especializo, ¿no?, digamos, dentro del propio grado, una especialización dentro del propio grado en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Eso sí que podría pues resultar interesante, ¿no?, que surgieran estas nuevas especialidades dentro del grado, ¿no? Sí, como existía antes en las licenciaturas, que eras licenciado con una especialidad en lo que quisieras, ¿no?, en las diferentes carreras, pues que aplicaran esto pues en los grados de hoy en día. Sí, siguiendo los comentarios de Mónica, también está eso, la madurez del mercado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ya existe esto, no es muy común. Warwick, por ejemplo, en Londres también tiene el pregrado, pero lo interesante aquí es que estos sitios es donde está empezando, ¿no? Y donde se están dando a conocer. Nosotros, por ejemplo, asistimos a Mujeres en Ciberseguridad, que es una convención en Estados Unidos sobre eso mismo, mujeres en ciberseguridad, y había muchísimo interés en la parte más joven, chicas dentro de los pregrados, que no son muchos, que quieren conocerse, quieren entender el mercado, quieren conocer cuáles serían sus próximos pasos, y eso se está viendo pues en otros países. Yo creo que el paso natural dentro de la madurez aquí en Europa y en específico aquí en España es eso, que vayamos pues incrementando ese conocimiento, dándole esa estructura pues a la pirámide que Pablo comenta también, ¿no? Más cuestiones que creéis que deben saber quienes nos están escuchando a propósito de la formación. Hemos hablado de profesores, hemos hablado de potenciales alumnos, hemos hablado de las necesidades, ¿no?, que el mercado está demandando, que el mercado necesita dentro de la empresa. Yo había tomado unas anotaciones aquí, más que anotaciones, reflexiones sobre para qué deberían estar capacitados los especialistas que formáis en vuestras instituciones. Si más para la toma de decisiones o más para la contraprogramación. Es un poco recuperar, cuando hablo de contraprogramación, ¿vale?, me refiero a ejecutar pues una defensa o un contraataque pues con conocimientos puramente técnicos. Toma de decisiones o contraprogramación, dejadme que lo diga así. A ver. Hombre, son equipos mixtos, tiene que haber de todos los perfiles. Tiene que haber alguien que tome las decisiones y un equipo detrás que las ejecute, ¿no?, que lleve a cabo. Tiene que haber, en todas las organizaciones, grandes, pequeñas, con las limitaciones de una empresa pequeña, que probablemente el mismo perfil tendrá que asumir todas esas funciones, pero tiene que estar todo cubierto, desde luego. A día de hoy yo creo que lo más importante es gente que sepa tomar las decisiones, ¿no? Porque cuando hay un incidente de seguridad, ¿quién es el que decide? Como no se ha ensayado, no se ha practicado, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Hay gente técnica o puede haber gente técnica muy buena, pero que resulta que no se sabe cómo actuar. No hay un plan, hay un incidente, digamos WannaCry, digamos Equifax, digamos todos estos. ¿Quién actúa? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? La cadena de mando, todo esto tiene que estar. ¿Quién decide y quién? Y en fin, esto sí que es... De hecho, es una de las cosas quizás más importantes a la hora de afrontar una crisis o un incidente, el tener claro quiénes son los equipos de mando y dónde están los recursos para poder actuar ante esa crisis. Es decir, en una crisis o en un momento en el que te están atacando, no es solo el director de seguridad informática el que tiene que actuar el director de seguridad informática, tiene que actuar el de comunicación, tiene que actuar los equipos legales, tienen que actuar los recursos humanos, o sea, tiene que estar toda la compañía involucrada en esa resolución del incidente. Yo creo que nuestro máster de ciberseguridad tiene esa ventaja. Nosotros nos hemos
pues hemos hecho acuerdos con 3 compañías, Trend Micro, Telefónica e IBM, donde se les da esa exposición de experiencia profesional, donde realmente viene la empresa con información real, con datos reales, con temas reales, y los estudiantes tienen que hacer pues una auditoría general de la ciberseguridad, tienen que hacer un análisis pues de algún virus, de algún virus o algo en específico. Entonces eso pues complementa exactamente lo que tú estabas hablando, la toma de decisiones, el aspecto técnico y pues también el componente pues de cumplimiento de la ley también. Entonces de cara a eso, esa formación nosotros la cubrimos muy bien de forma holística con estos convenios y creo que es muy efectivo. En este sentido sí que lo que comentaba Juan José, ¿no? De que digamos hoy en día los perfiles que no existen son estos de management, ¿no? De gestión. Entonces nosotros desde ICEN no queremos tocar tanto el ámbito técnico, sino que pues directamente nos enfocamos hacia ese perfil que ya tiene que tener una base técnica para transformarlo, digamos, un poquito hacia negocio, ¿no? Entonces esa visión que comentabas antes de que transformamos los técnicos hacia negocio, los negocios hacia lo técnico. En este sentido, creemos y vemos que lo más plausible es que el técnico se transforme hacia un negocio, hacia un management, ¿no? Porque el camino inverso sí que es mucho más complejo por la falta de todos los conocimientos previos informáticos, de toda esta estructura piramidal que comentaba Pablo, ¿no? En este sentido. Entonces sí que los perfiles técnicos son los que creemos nosotros que deberían enfocarse y reenfocarse, digamos, un poquito hacia negocio, ¿no? Para la toma de estas decisiones. Oye, y ha comentado Juanjo también otro aspecto interesante, que es el de la remuneración. En algún que otro programa, y lo habréis recordado, Mónica y Pablo, se ha puesto un poco sobre la mesa pues que quizás la falta de demanda, por lo menos la falta de oferta en nuestro país se debía un poco a que al final las remuneraciones pues eran mucho mejor en el extranjero que en nuestro país. ¿Eso lo habéis percibido? ¿Estaríamos un poco en unos niveles inferiores a lo que se remunera esta misma especialización en otros países? Yo diría que por debajo de cómo se remunera en Estados Unidos o en Reino Unido, pero esto va a pasar siempre, ¿no? En Big Data, en programación también te ocurre. Programación, pero al nivel que puede haber otros países de la Unión Europea, de Francia, Alemania, siempre salvando las distancias con lo que es lógicamente la renta media de estos países, pero que no son cifras desorbitadas como se oye en Estados Unidos, $150.000 de un experto en Big Data o en ciberseguridad. Estas cifras aquí habrá algunos, pero no son pero yo creo que a día de hoy la remuneración es atractiva, la retribución es bastante atractiva. Sí, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que España está haciendo un trabajo muy interesante con INCIBE, por ejemplo, donde se fomenta pues la educación y la cultura de la ciberseguridad. Creo que es un mercado eso que está madurando y que está creciendo, pero en estos momentos no existe una remuneración tan atractiva. Quizás suceda en un futuro con el crecimiento de España, el crecimiento pues de la economía en general, y eso vaya sucediendo, y a medida que vayamos viendo multas mayores en la GDPR, veremos más esa necesidad localmente y eso pues irá creciendo en su momento. Depende cómo lo compares también. Si miras un poco el salario medio en España, no sé si el salario medio está en torno a 22, 24, 26.000 euros. Pues hombre, yo creo que en general, salvo que acabes de empezar y que acabes de entrar justo a trabajar en esta profesión, no va a ser fácil, o sea, no va a ser difícil que alcances pronto ese salario medio y que en unos poquitos años más lo superes. Es cierto también, pues oye, la remuneración... Si es que si se comparan con Estados Unidos, dice, oye, como además el lenguaje de la ciberseguridad es un lenguaje que está en inglés, ¿no? Pues me voy a trabajar fuera. Incluso se dan cosas todavía mejores, es decir, tú te puedes estar trabajando para Estados Unidos o para UK y estar viviendo en España. O sea, te contrate una empresa y te deje estar viviendo en España, vivir en España y ver el mar todas las mañanas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, te digo que tienen esa ventaja. Es cierto que esos salarios tan astronómicos, y bueno, si nos vamos a la zona de Oriente Medio, también los salarios ya se disparan mucho más. Es complicado encontrarlo en este país de momento. Sí es cierto lo que te digo, sí, cada vez más las empresas extranjeras vienen a fichar a los profesionales de la seguridad española, que normalmente además también le van a salir más baratos que lo que tienen los profesionales de allí.
pues poco a poco aquí tendremos que ir mejorando. Bueno, pues ya hemos conocido en profundidad cómo algunas de las instituciones más reconocidas de nuestro país que ofrecen formación en ciberseguridad plantean ese programa formativo a especialistas en un área que, como bien nos ha expuesto Mónica en su reflexión inicial, pues está siendo ampliamente demandada no solo por empresas españolas, sino también por empresas de todo el mundo. Alguna pregunta más nos queda, pero antes sí que vamos a hacer nosotros una breve pausa simplemente de contenidos para acercarnos a uno de los eventos que más ha llamado nuestra atención y que va a tener lugar en los próximos días. Mónica Valle enseguida nos va a adelantar cuál es. Bueno, Mónica, pues fuiste tú quien nos dijo, oye, ¿podíamos hablar unos minutos de este superencuentro de IBM que va a tener lugar? Mañana mismo. Y que, ¿por qué lo hemos traído a colación, tú crees? Pues mira, bueno, IBM organiza este Security Summit 2018, lo celebra cada año. Es el evento de referencia de esta compañía tecnológica en materia de ciberseguridad y cada año celebran esta nueva edición para mostrar los avances y las nuevas propuestas en la que la seguridad informática es la gran protagonista, así que había que traerlo a este programa, Eduardo, y además mañana me pasaré por allí para ver qué nos cuentan. Bueno, pues nos adelantan algunas cosas. Uno de nuestros invitados es Eduardo Argueso López, que es el director de la unidad de seguridad en IBM. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Igualmente, Eduardo. Oye, mañana tenéis el Security Summit. Entiendo que hay nervios porque estamos ya a menos de 24 horas, pero me atrevo a preguntarte, oye, ¿cuáles van a ser las palabras más repetidas mañana, tú crees? ¿Por dónde va a ir lo que habléis todos los especialistas que habéis concentrado? Bueno, yo diría, palabras repetidas, yo te diría reconocimiento de la ciberseguridad, y me refiero sobre todo a su reconocimiento y representación en los órganos de gobierno. Creemos que es un elemento, es un aspecto importante de la sesión de mañana y simplemente un reflejo del estado actual del panorama nacional en lo que respecto a ciberseguridad se refiere y a nivel mundial. Entonces yo diría representación es una de las palabras. 2, yo diría gestión de respuesta, es decir, esa capacidad de no solo prevenir y detectar incidentes o amenazas de ciberseguridad, sino qué pasa cuando estoy siendo atacado, cómo respondo y contengo ese ataque, ¿vale? Y la tercera palabra que se va a repetir bastante, yo creo que es cloud, en cuanto a cómo la seguridad es un elemento fundamental a la hora de construir el cloud, no un impedimento, sino un ingrediente necesario y fundamental para ello. Yo me quedaría con esas tres. Muy interesantes esas reflexiones, lo que ya nos da a entender que por fin la ciberseguridad ya está en la agenda de instituciones, de gobiernos, de empresas y además pues muy conscientes de que la importancia de la respuesta y de la tecnología pues tiene que estar en primera línea de combate, ¿no? Pablo Sanemeterio. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta un poco, como siempre digo, orientada a la parte técnica, a ver qué novedades técnicas o qué novedades vais a exponer en este Summit de ciberseguridad. Bueno, yo te diría, a nivel técnico, si quieres, haciéndonos un poco, continuando con lo ya presentado el año pasado. El año pasado dábamos, si quieres, como primicia, como un elemento inicial, lo que era la adopción o la utilización de la inteligencia artificial en los elementos más operativos de la seguridad, de la gestión de la ciberseguridad. Este año vamos a volver a incidir sobre ello y vamos a abrir un poco más el abanico en cuanto a otra serie de ámbitos dentro de la seguridad, más allá de lo que es la pura operación, donde también está penetrando y está aportando valor indiscutible el uso de la inteligencia artificial. Yo te diría que también vamos a entrar en profundidad, como decía antes, en lo que es la gestión de la respuesta a los incidentes y la tecnología necesaria para garantizar que esos procesos de respuesta se industrializan, se vuelven confiables, se vuelven ensayables y por lo tanto se vuelven más eficaces para conseguir esa prueba máxima, ¿no? Que es, como decía el refrán, no es tanto un tema de si te van a atacar o no, sino cuándo, ¿no? Pues cuando te pase, que estés preparado y que respondas. Y por último, a nivel tecnológico, yo creo que vamos a hacer un
una discusión bastante abierta, pero bastante intensa en cuanto a los distintos aspectos fundamentales a tener en cuenta en la securización del cloud, de la nube, esa tendencia que es evidentemente un elemento fundamental de la empresa hoy en día y de la transformación digital que cada empresa en cada sector en mayor o menor medida está acometiendo. Mónica Valle. Y Eduardo, hemos estado comentando hoy en esta mesa de debate cuáles son las necesidades de formación de los especialistas. Vosotros en IBM, ¿qué tipo de perfiles estáis reclamando respecto a profesionales de ciberseguridad? Bueno, yo te diría que somos uno de los actores de este ecosistema y por lo tanto experimentamos las mismas alegrías y los mismos retos. Yo creo que el acceso a las habilidades, al conocimiento es complicado y es difícil porque los profesionales de ciberseguridad no se hacen de la noche a la mañana. Y por tanto creemos que de alguna forma necesitamos ir más allá de replicar lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es decir, buscar determinadas titulaciones o determinados, si quieres, carreras o estudios superiores que puedan dar una idea de la capacidad del individuo para ser un buen profesional de la ciberseguridad, y hemos acuñado un término de new collar, ¿no? Como contraposición al white collar o al blue collar. Es decir, tenemos que pensar en nuevos profesionales que no necesariamente puedan venir solo de los estudios superiores, sino que respondan más a estudios más específicos y sobre todo a un perfil incluso psicológico específico para cada uno de los campos de la práctica de la ciberseguridad, ¿no? Creemos que es un siguiente reto y que es la única forma de encontrar o de llenar ese vacío de experiencia que actualmente el mercado experimenta. Evidentemente eso es una de las vías de ataque. La otra es, en la medida de lo posible, dejar que las máquinas nos ayuden y que hagan aquello que son donde son mejores que nosotros, es decir, en hacer determinadas tareas que son tal vez más repetitivas o que son más basadas en el entendimiento del conocimiento, ya sea estructurado o no estructurado. Pues la máquina nos puede ayudar ahí, puede facilitarle el trabajo a esos especialistas, a esos expertos, y son, si quieres, las dos vías de ataque complementarias que podemos y que estamos poniendo en práctica para dar salida, para dar solución al problema cruciante de habilidad o de skills o de formación que tenemos en este sector en este momento. Bueno, pues le hemos pedido a Eduardo Argüeso no que os ponga los dientes largos a todos los que nos estáis escuchando, sino que os dé pistas de lo que mañana van a hablar, porque, si no me equivoco, Mónica, Eduardo, tenéis aforo completo y, vamos, no cabe ni un alma más, ¿no, Eduardo? Pues sí, yo diría que iba a decir gracias a Dios, pero en este caso concreto yo creo que es gracias a los desvelos de mis compañeros de marketing hemos tenido una muy buena respuesta una vez más, y mañana esperamos contar pues con un gran grupo de profesionales, ya sean clientes, ya sean socios en este caminar donde vamos a compartir nuestro punto de vista, entender su punto de vista y entre todos salir un poco más capaces y más preparados para afrontar este reto tan apasionante. Lo ha dicho Eduardo, la clave es compartir, van a compartir el conocimiento mañana en una ciencia interesantísima y clave para el futuro de compañías. IBM va a estar ahí presente a través de este Security Summit. Os deseamos, Eduardo, toda la suerte del mundo, que vaya bien mañana. Ojalá vengas pronto por estos estudios y nos cuentes la cantidad de cosas que mañana vais a compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y estaré encantado de estar con vosotros cuando queráis. Te veremos pronto. Gracias. Bueno, y con esto nos despedimos nosotros, que mira, creo que nuestros invitados se han quedado con ganas de decir, joder, ya me gustaría estar ahí yo, mañana, seguro que sí, ¿no? Bueno, habrá tiempo seguro y habrá muchas oportunidades como la que hoy habéis tenido para compartir vuestro tiempo y conocimiento con todos nosotros, y sobre todo el que pretendéis ofrecer a través de la formación que vuestras instituciones han planteado. Germán Vivas, del Instituto de Empresa, Luis Martín, de SIC, a través del Instituto de la Economía Digital, y Juan José Nombela, a través de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro, que sean muchos los especialistas que salgan de vuestras aulas y que hagan de nuestra vida pues una vida mucho más segura.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta muy pronto. Pablo y Mónica, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Ha estado muy bien, están muy bien los programas, me gusta mucho. La verdad que sí, que voy a Me gusta decir mucho yo. este tema, del que desconozco todo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y yo creo que cada vez poco a poco, yo creo que poco a poco le podemos conseguir ya un puestecito ya en ciberseguridad. El día que reconfigure mi router ya os lo diré, ¿vale? El de casa. Bueno, en cualquier caso, amigos, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, que haremos un especial de ciberseguridad en las pymes, ¿vale? El próximo día 1 de octubre, ¿ok? No se lo puede perder nadie. Nadie. Gracias, amigos, y hasta el lunes que viene. Nosotros seguimos hablando de finanzas. After Work, con Eduardo Castillo. Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad. Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. Capital Radio se desplaza a Sevilla el próximo 27 de septiembre, donde analizará las claves para invertir en los mercados financieros con los principales protagonistas. No se pierda esta jornada gratuita. El 27 de septiembre, en la Cámara de Comercio de Sevilla, presentado y conducido por Luis Vicente Muñoz. Apúntese ya en el teléfono 91 283 3333 o en el mail eventos@capitalradio.es. Capital Radio. Oye, Asier, tengo que darte la enhorabuena. ¿Por qué? Porque habéis cerrado con muchísimo éxito una ronda de financiación, 400.000 euros, a través de una de las mayores plataformas del mundo que hay de crowd equity, ¿no? Sí, lanzamos hace ya aproximadamente un mes una ronda de financiación de, como tú bien, una ronda en realidad era de 200.000, se ha sobresuscrito al doble a 400.000 a través de una plataforma de financiación participativa, porque creemos en los modelos de transparencia, de compartir, de sinergias, de dar a conocer a la mayor parte de gente posible nuestro modelo. Y bueno, habíamos oído que en otros países robo-advisors como el nuestro habían suscrito capital a través de modelos como este, y así lo hicimos. Oye, de todas formas, esto tiene muchas lecturas, pero una de ellas es la confianza que han depositado una serie de inversores hasta llegar a completar, pues como dices, el doble de lo inicialmente previsto, 400.000 euros. Sí, fíjate, no solo ha sido el tema de los 400.000 euros, que está muy bien, sino sobre todo lo que ha sido en un tiempo muy rápido. Esto se ha hecho en menos de un mes. Y luego hay una cosa que es muy interesante, que es que hay aproximadamente 300 inversores de 36 nacionalidades, lo cual quiere decir que Finanbest, el modelo de negocio de Finanbest, ha convencido a 300 personas de 36 nacionalidades, porque ven que es un modelo sólido, que es un modelo de futuro, que es un modelo de la banca que viene, y por tanto, pues ya ves que ha habido mucha gente, no solo nuestros clientes, sino gente que dice, quiero participar en el modelo de Finanbest. Además, has dicho una cosa que es la transparencia. Esto en la banca del futuro tiene que estar muy presente, ¿no? Sí, fíjate, yo hablo de la banca del futuro porque en España estamos todavía muy empezando. Es la banca del presente ya en casi todo el mundo. En modelos como el nuestro ya están terriblemente presentes en la vida diaria de los ahorradores de toda Europa y de Estados Unidos. En España, pues estamos un poquito al inicio, pero sí, es la banca de la transparencia, es la banca de las bajas comisiones, es la banca de pensar más en el cliente que en el interés propio, es la banca de ofertar mejor producto y más adecuado para cada uno de los clientes y no el que sea adecuado para la entidad financiera. Es la banca que debe ser para todos. Y además hay que aclararle a nuestros oyentes que dentro de las múltiples opciones que hay del crowdfunding, la que habéis utilizado es la del llamado crowd equity, es decir, inversores que participan directamente de Finanbest, ¿no? Sí, bueno, el Crowdcube, nosotros hemos hecho la emisión en Inglaterra, no la hemos hecho en España, y han sido Crowdcube es la plataforma líder en el mundo en crowd equity. Por tanto, hemos ido como siempre hacemos, para nuestros clientes y para nuestra empresa, tratando de buscar lo mejor. Y bueno, pues sí, lo hemos hecho, como te decía, en Inglaterra, en una plataforma líder mundial de crowd equity. Bueno, ya se ha cerrado la ronda de financiación para formar parte de Finanbest, pero también se puede hacer siendo cliente. ¿Cómo podría hacerlo la gente, Asier? Bueno, pues pueden venir a nuestra página web, a finanbest.com.
pueden visitarnos en nuestras oficinas de Plaza de Castilla, donde todo el mundo es bienvenido. Nos pueden mandar un correo a teayudamos@finambes.com o nos pueden llamar a nuestro teléfono 91 428 73 93. Pues ahí están las claves. De nuevo, enhorabuena, Asier. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Capital Radio. Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad. Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. En Peugeot madrugamos contigo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 24 al 27 de septiembre desde las 7 de la mañana y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más condiciones para vehículos en stock en peugeot.es. After Work con Eduardo Castillo. Y cerramos nuestro programa de hoy, como lo hacemos todos los lunes, hablando de oro. Pero hoy os vamos a hablar, con la ayuda, por supuesto, de Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales Preciosos, de las aplicaciones que tiene el oro. Por supuesto, se puede comprar oro como ahorro, que es de lo que hablamos. Tomás, buenas tardes, principalmente. Hola, buenas tardes. Porque lo hablamos para ahorrar, para invertir, en realidad. Hombre, la finalidad y sobre todo la oferta que nosotros tenemos, obviamente, es la utilización o la comercialización de oro físico de inversión, los conocidos lingotes y monedas. Pero bueno, dado que tu programa, como te comentaba el otro día, está más enfocado en la tecnología, pues lo que te dije, oye, tenemos la enorme suerte de que el oro no es solo un activo de inversión, sino es muchísimas más cosas. Y bueno, pues yo creo que siempre está bien y siempre es bueno conocer cosas nuevas y saber cosas nuevas y bueno, pues poder compartirlas con los oyentes. Pero, ¿se puede mezclar oro y tecnología? Pues yo creo que sí. De hecho, el oro se encuentra en muchas de las aplicaciones tecnológicas de vanguardia. Por ejemplo, hay un artículo que he leído recientemente en el cual se utiliza el oro, bueno, se utilizan nanopartículas, pero se utiliza el oro y están desarrollándolo actualmente en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, en la cual lo que han desarrollado es una tecnología para poder ver o detectar fallos de las impresoras en 3D. Es decir, mediante nanopartículas que se incorporan a la mezcla que utiliza la impresora, pues eso nos permite que mediante rayos ultravioleta pues podamos detectar pues esos fallos en la construcción de una pieza o cualquier tipo de anomalía que pueda tener la pieza y nos permita detectarla y evitar que pues se pueda producir un accidente por su utilización. O sea, que esta aplicación tecnológica de la que me hablas, pues un poco nos viene a confirmar lo que también en otras ocasiones has comentado, y es que el oro físico, el oro de inversión físico, al final su precio se ve, por supuesto, influido por las circunstancias de mercado, pero también por la oferta y la demanda de oro físico. Es decir, en este caso, pues se necesita oro para, utilizarlo, aplicarlo en determinadas circunstancias tecnológicas. Y hay otras muchas aplicaciones que van a condicionar el precio del oro. Bueno, pues ten presente que el oro tiene una elasticidad, o sea, su demanda es bastante elástica, ¿no? Con esto quiere decir que, pues no solo está demandado por bancos centrales como diversificación de sus reservas, como objeto de inversión por parte de los inversores, sino tienes una importante demanda a nivel mundial desde como joyería o como aplicaciones de joyería. De hecho, China e India son los mayores consumidores mundiales de oro y sobre todo hay un gran componente de joyería en esta demanda. Tienes aplicaciones industriales que cada vez van incrementando también la demanda, porque la verdad es que algunas de las características que tiene el oro le hacen imbatible frente a cualquier otro tipo de metal, como por ejemplo,
todas las naves espaciales, los cascos o las viseras que tienen los cascos de los astronautas, bueno, pues tienen un pequeño recubrimiento de oro para poder proteger al astronauta. Probablemente tu coche tenga partículas de oro dentro de lo que son, bueno, pues los sistemas de protección que lleva el coche, los ABS y demás. Bueno, al final sus cualidades permiten que se aplique en muchas y diferentes tecnologías. Por ejemplo, en conexiones de cables submarinos. La verdad es que, bueno, pues necesitan tener la certeza de que un cable sumergido a todas esas profundidades pues no tenga que tener necesidades de reparación porque se degrade algún material dentro de esas conexiones, ¿no? Por ejemplo. Oye, Tomás, veo que hay muchísimas aplicaciones que son resultado, entiendo, de procesos de innovación. ¿Se sigue innovando mucho con el oro para ver aplicaciones, para darle nuevas utilidades? Yo creo que, sí se sigue innovando y sí se siguen buscando nuevas aplicaciones, porque la verdad es que, entre otras cosas, el oro podríamos decir que es un metal prácticamente indestructible, de hecho. Indestructible y polivalente. Bueno, pues tiene unas características de maleabilidad muy importante, no se corroe. De hecho, bueno, cuando rescatan algunas piezas de oro de los hundimientos de los galeones, el oro sigue saliendo a la superficie brillando como el primer día. No está alterado como cualquier otro metal que se puede sumergir y estar durante años o siglos en el fondo del océano. Oye, y de las aplicaciones, porque hay algunas tecnológicas, dime otras que quizás puedan sorprender a nuestros oyentes. A ver. Bueno, pues hay aplicaciones conocidas por todo el mundo, pero bueno, pues por ejemplo, hay aplicaciones en medicina con oro, hay algún tratamiento de algunas enfermedades reumatoides. Y en alguna aplicación de tratamientos de cáncer. Incluso en algún momento el oro, bueno, pues se ha utilizado como suplemento alimenticio, por supuesto en la industria eléctrica que ya hemos hablado. Yo sí que recuerdo que había algún restaurante que ofrecía un plato con oro. Sí, recuerdas este verano, yo creo que lo llegamos incluso, no sé si lo llegamos a comentar aquí o no, sí. pero estaba este verano el restaurante de moda que había en Nueva York, servía unas alitas de pollo, las Buffalo Wings, rebozadas con oro, y te ofrecían la posibilidad de que lo pudieras regar con un champán también. ¿Sabes con partículas de oro? Lo mejor de todo, que si te dicen, oye, ¿a qué sabía el oro? Te responderían, pues a oro. ¿Y a qué sabe el oro? Pues a oro, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante insípido en cuanto a sabor, porque obviamente no puedes encontrarle sabor, pero sí tiene aplicaciones. Mismamente, por ponerte un ejemplo, habrás, bueno, y si no, pues te comento, hay tratamientos de estética con, bueno, pues pan de oro para mantener la piel tersa, pero eso no es nuevo, eso ya Cleopatra dormía con una máscara de oro por las noches por ese motivo. Y no ha cambiado, amigos, y el mercado ahí está, como siempre nos lo ha traído Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales, las nuevas aplicaciones del oro. Tomás, muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros nos vamos hasta mañana, que volveremos a las 18:30 con más After Work. Néstor Betancourt cerró técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Adiós. No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets. Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas. Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play. CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad. Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. En Peugeot madrugamos contigo. Ven a los 4 días Peugeot profesional del 24 al 27 de septiembre desde las 7 de la mañana y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Más condiciones para vehículos en stock en Peugeot.es. Capital Radio, la genuina radio económica.